¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles y bueno, pues contarles que hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema sin duda urgente, de alcance global, pero con gran pertinencia en estos tiempos en México. El derecho a la vivienda. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por ello en un momento en que la Ciudad de México y otras ciudades del país pues viven de manera acelerada un proceso de mercantilización y desplazamiento cultural llamada por algunos gentrificación? ¿Esto es inevitable? ¿Cómo defendemos nuestros derechos a una vivienda digna en medio de este fenómeno de capitalismo de expulsión? Bien, pues hoy tenemos a dos extraordinarias, destacadas mujeres, pues que han trabajado el tema de manera muy amplia, desde el derecho, el urbanismo, los derechos humanos. Y bueno, déjame darte primero la bienvenida, Carla Escoffier, que nos acompaña desde Monterrey. Tú eres abogada, una activista, litigante, y bueno, pues recientemente presentando un libro extraordinario que yo apenas he tenido posibilidad de ir ahí avanzando, leyendo, justamente con el título El derecho a la vivienda en México. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, Fernanda, muy buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues me acompaña María Silvia Emanueli, a quien le doy la bienvenida. Ya habías estado aquí con nosotras. Me da muchísimo gusto recibirte de nueva cuenta. Tú también eres abogada y colaboras en NIC, toda esta red, ¿no? Que justamente pues defiende derechos relacionados con el hábitat y la vivienda. Bienvenida, muchas gracias, María Gracias Silvia. por la invitación. Bueno, pues déjame, si te parece, Carla, voy a empezar aquí con María Silvia, que tenemos en el estudio. Tú prologas este magnífico libro del derecho a la vivienda en México de la propia Carla, y por ahí señalas algo que me parece que ciertamente es interesante y a todas luces indiscutible. Nunca habíamos tenido un momento tan propicio para hablar del derecho a la vivienda, sobre todo después de estos 2 años de pandemia, expulsiones, desalojos, gente que perdió su vivienda. ¿Qué ha pasado en estos tiempos de crisis, María Silvia? Sí, en efecto, la vivienda ha vuelto a adquirir centralidad porque no contar con una vivienda durante la pandemia significaba incluso poner en riesgo la vida. Entonces han habido una serie de documentos internacionales que han visibilizado la importancia, por ejemplo, de moratorias contra los desalojos, lo que implicaba suspender estos desalojos, y tuvimos alrededor de 20 entre países y ciudades en el mundo que han implementado una serie de medidas en ese sentido. Si nos venimos a México, si hablamos de México, sí creemos que ha habido una crisis importante en materia sobre todo de desalojos a causa de la pandemia, personas que no han podido seguir pagando el alquiler y la hipoteca. Y en mayo del año pasado hicimos de hecho un ejercicio en la Ciudad de México con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fue un sondeo que buscaba justamente crear, digamos, una fotografía, un mapeo de la situación, y nos enfocamos sobre todo a personas que alquilan y personas que tienen una hipoteca, y descubrimos que las personas que alquilan, una de 3 de las que nos respondieron al sondeo, han tenido que dejar la vivienda que tenían antes de la pandemia y han tenido que irse a otros estados o a otras alcaldías a causa no tanto de la subida, sino que la pérdida de ingresos. Y hoy se encuentran a vivir en una situación mucho peor de la que tenían antes. Han tenido que reducir espacio habitable, no tienen ya acceso a los servicios como internet, recolección de basura y otros que tenían antes. En fin, una serie de problemas muy grandes que identificamos alrededor del tema de los desalojos y el alquiler. Ya. Carla, en medio de toda esta crisis, bueno, hay quienes no han perdido, al contrario, bueno, pues todo este sector inmobiliario especulativo, bueno, pues ahí está. Y pues a veces pareciera que, no sé si apoyados o más bien trabajando como si nada, ¿no? Al amparo de algunas instituciones o autoridades, porque pues no han bajado las rentas, tampoco el precio de las ventas de algunos inmuebles. ¿Qué está pasando con ese sector que va como si nada, Carla? Bueno, lo que ocurre es que en México desde hace muchas décadas se ha entendido que
el Estado no debe intervenir en el tema de la vivienda, más allá que dando créditos para trabajadores en la economía formal a través del FOBISTE o el Infonavit. Entonces, cualquier tipo de opción o de propuesta de que el Estado intervenga en estas dinámicas o que genere opciones adicionales para atender a las personas que ya no pueden acceder, por ejemplo, como mencionaba Silvia, a una vivienda de arrendamiento por la reducción de sus ingresos, pues son vistas muchas veces con desconfianza, incluso con señales de alarma, cuando son medidas que se adoptan en distintos países, incluyendo países como Estados Unidos, países europeos, ¿no? Alemania, Francia. Es decir, no estamos hablando de medidas que vayan en contra de la economía, en contra de la propiedad privada, ¿no? Y, por ejemplo, justamente uno de los problemas que hubo es que el Estado mexicano, tanto a nivel local como a nivel federal, piensa que el tema del aumento de las rentas no es algo de su responsabilidad, ¿no? Y hay distintas medidas que puede adoptar el Estado para esto. Por ejemplo, por un lado, el establecer algunas medidas no para congelar rentas, por ejemplo, no para congelar precios como se hizo en los 70s, que fue un fracaso, sino sí para establecer algún tipo de regulación cuando el alza de los arrendamientos sea excesiva, desproporcionada por zonas y únicamente de manera transitoria. Este tipo de medidas ya se aplica en países como España, por ejemplo, ¿no? Cuando ven que hay una alza desproporcionada en algún sector, en alguna cuadra, en alguna colonia, pues establecen algunas medidas, ojo, no para congelar las rentas, sino simplemente para mitigar los efectos de ese aumento y evitar que las familias queden en la calle, y únicamente como medida transitoria. O también el tema de ampliar las opciones de vivienda, cosa que no ha hecho el Estado mexicano, ¿no? En otros países, insisto, Estados Unidos, Europa, Suecia, incluso en España, Argentina, otros países, el Estado tiene, por ejemplo, edificios de vivienda de arrendamiento públicos, es decir, el Estado es el casero y renta a precios accesibles para la población, cosa que en México ni siquiera planteamos y que solo proponerlo pues es recibido normalmente con mucha desconfianza. Entonces, sí es verdad que ese sector está haciendo, digamos, de las suyas a toda costa, pero también tiene que ver con que el Estado no cree que debe intervenir, no cree que debe poner algunos límites, pero sobre todo porque cree que ni siquiera tiene que diversificar su política de vivienda. O sea, no se toma esto como, María Silvia, o sea, como si fuera un derecho, ¿no? O sea, de alguna manera, como dice Carla, esto está como en constante oposición a que tiene que ver con la propiedad privada y entonces, bueno, pues no hay una ley que regule esto a nivel, digamos, de los pisos, ¿no? De los arrendamientos o de lo que debe de costar un inmueble. Hay ejemplos ya en otros países en el mundo en donde sí se está logrando regular, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con pisos de rentas, o sea, alquileres y ventas, ¿no? Sí, diríamos que para ir a tu primera afirmación, digamos, en cuanto al derecho a la vivienda adecuada, muchas veces el error es que se comprende como sinónimo de derecho de propiedad y obviamente no es así. Deberíamos poder, como decía Carla, tener y ofrecer por parte del Estado una serie de alternativas para acceder a la vivienda según las necesidades. Cooperativas de vivienda tienen un siglo en la Constitución mexicana, nunca han sido realmente desglosadas en una legislación específica para facilitar que se creen. Alquiler de vivienda efectivamente social y no social, con una serie de controles, incluso cuando el alquiler de vivienda no fuera público, vivienda obviamente en propiedad, apoyo a la producción social del hábitat, que sí está haciendo este gobierno, que es una forma de satisfacer el derecho a la vivienda muy importante para países como México. En cuanto a tu segunda pregunta, sí, efectivamente hay países del norte, algunos también del sur, que poco a poco han hecho muchos esfuerzos para, empujados por una movilización social importante, debemos decir, para realmente comprender el derecho a la vivienda como tal, como un derecho y no como una mercancía. Y sí existen ejemplos de control de especulación, existen ejemplos de topes de precios de alquiler, el problema de que el alquiler crece mucho más y el precio del suelo crece mucho más que los ingresos salariales es un problema prácticamente mundial que tenemos hace un siglo en México cuando se levantó el movimiento inquilinario de 1922 en Veracruz. Algunas de las demandas ya estaban relacionadas con
con este problema. Y también tenemos algunos esfuerzos de legislaciones progresistas realmente en materia de vivienda que hacen suyo el derecho a la vivienda adecuada de todas sus características. El ejemplo de España y muchas ciudades que efectivamente han adquirido vivienda para la población que necesita alquilar a un precio justo, adecuado realmente. Ya, Carla, ¿cómo ponemos por encima el derecho a la vivienda cuando, como dice María Silvia, y lo que vemos, ¿no? Esta mercantilización o financiación, ¿no? Que es uno de los conceptos que se usan, pues está a la orden del día. Digo, la Ciudad de México, y eso ocurre en otras ciudades, pero vamos, quienes habitamos esta ciudad vemos así en cualquier lugar letreros en donde se rentan, donde se venden y están vacíos y pasan meses y pasan años sin que esos inmuebles sean rentados o vendidos. Esto forma parte de todo pues una estrategia, ¿no? Que tiene que ver con la mercantilización. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Cómo generamos una economía alternativa a todo este fenómeno? Carla. Bueno, yo creo que el primer paso, que es justo lo que Silvia y yo hemos comentado constantemente en varios espacios, que lo primero es entender qué es la vivienda, porque hay mucha confusión sobre lo que implica este derecho y eso entorpece la posibilidad de exigirlo. Como comentaba Silvia, el derecho a la vivienda no debe confundirse con la propiedad, ¿no? Y por lo tanto no debemos confundir vivienda con casa, ¿no? El derecho a la vivienda no es que te regalen una casa. El derecho a la vivienda consiste en que se garantice que las personas tengan opciones para habitar, para que no sean expuestas a una situación de calle, ¿no? Una casa no necesita de personas para hacer una casa, pero una vivienda sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vivienda es tener un espacio en propiedad o en renta o en préstamo o en cualquier otra modalidad que utilices para habitar, que sea ese nido en el cual ejerces tu intimidad, ejerces tu vida familiar y ejerces otros derechos, ¿no? Entonces, primero hay que entender eso para saber qué es lo que hay que exigir. Y cuando vemos que la vivienda no es lo mismo una casa, pues se nos abre la posibilidad de cuestionar por qué el Estado no tiene una legislación idónea, equitativa y equilibrada en materia de arrendamientos, por ejemplo, particularmente la de la Ciudad de México, es una legislación muy laxa y que desprotege bastante a los y las inquilinas. Incluso a nivel nacional, es decir, si lo comparamos con códigos civiles de otros estados, el de la Ciudad de México no es para nada el más protector. Entonces, hace falta una ley inquilinaria para regular de manera especializada ese tema. O, por ejemplo, también regular fenómenos que se están dando como los alquileres turísticos por aplicaciones. No se trata de prohibirlos, pero sí establecer algunas medidas para garantizar que no acaparen los espacios que se requieren para habitar. Esto ya se está haciendo en Francia, en Japón también hubieron unas medidas que se aplicaron. Ahorita justamente Ecuador está impulsando este proyecto para regular el tema de estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque luego hay edificios que se llenan únicamente de estos espacios turísticos y pues implica una resta en los espacios para rentar. Entonces, cuando entendemos qué es lo que es la vivienda y de qué hablamos cuando hablamos de vivienda, se nos abren todas estas posibilidades de entender qué es lo que debiera hacer el Estado y cómo podemos diversificar las opciones. Porque no todo el mundo puede acceder a créditos informales, porque no está en la economía formal muchas veces, porque no le alcanzan los puntos, no le alcanza el sueldo, o simplemente porque tiene otras necesidades de habitabilidad. De acuerdo. Voy a hacer una breve pausa, pero me gustaría ir ahondando un poquito en cómo podría ser esa ley de vivienda o esa ley inquilinaria, porque yo creo que eso es importante. En la Ciudad de México tenemos este Instituto de Planeación, que no sabemos bien a bien qué es lo que está haciendo, pero yo creo que es interesante hablarlo. Así es que, si me permiten, hacemos una breve pausa y volvemos. Bien, regresamos, estamos conversando con Carla Escofía y María Silvia Emanueli sobre pues, el derecho a la vivienda en México. María Silvia, me gustaría pues,
que me platicaras cómo se puede trazar una ley de vivienda en México cuando, y parafraseando a una urbanista, Raquel Rolnick, que me parece que es muy interesante cuando ella habla que todo este sector inmobiliario es casi un nuevo poder, dice que es un nuevo poder colonial, ¿no? Despoja, desplaza a nivel territorio, a nivel económico, pero también cultural. ¿Cómo se construye una nueva ley frente a todo ese poder? Bueno, decir que la ley federal de vivienda que tenemos es una ley que yo considero que tiene muchos elementos positivos, ya incluye casi todos los aspectos del concepto de vivienda adecuada, es una ley en la cual pudieron participar una serie de actores. Creo que podría explotarse más, digamos, y realmente podríamos operar más conforme a esta ley y lograr muchas mayores cosas. En materia inquilinaria sí creo que necesitamos una ley específica, no podría ser federal por una serie de cuestiones relacionadas con, digamos, la Constitución, locales, sí, una serie de cosas. Exacto. Entonces, hoy tenemos básicamente los códigos civiles que establecen cómo reglamentar el alquiler, pero como ya decía Carla, los artículos son muy pocos, muy reducidos y dejan abierta la posibilidad de que se definan una serie de cosas afuera de la legislación. Y sí sentimos que hay un gran desequilibrio entre las partes interesadas en un contrato de arrendamiento. Bueno, sí creemos, por lo tanto, que deberíamos tener en los diferentes estados una legislación específica que, por ejemplo, permita el control de los precios de los alquileres, anclándolos al valor catastral de un inmueble a partir del cual se paga el predial y que esto, por ejemplo, evitara un crecimiento excesivo de los precios de los alquileres. Deberíamos hablar de cosas muy sencillas como la diversificación de los contratos. No todas las personas hoy, ¿no? El contrato normalmente dura un año de alquiler, no todas las personas necesitan un año. Hay familias, hay personas que quieren arraigarse en una determinada zona de la ciudad y les podría venir mucho mejor un contrato que les permita realmente estabilidad. Por lo tanto, de 3 a 5 años son muchos de los contratos que se establecen en otros países para alquiler. Podríamos ampliar, por lo tanto, esta temporalidad, diversificando con otro tipo de contratos como el estudiantil o de otro tipo. Deberíamos impulsar contratos realmente por escrito o la existencia de contratos de alquiler. Hoy el Programa Nacional de Vivienda reconoce que solo el 41% de los contratos de alquiler están por escrito y reconoce el propio Programa Nacional de Vivienda que esto es un problema en cuanto a abusos, en cuanto a extorsiones, en cuanto a desalojos forzosos que impactan ambas partes, no solo el inquilino o la inquilina. Y también, por ejemplo, hablar de un tema del cual se ha hablado desde hace muchos años, por ejemplo, el movimiento inquilinario de los 80s incluso ya lo traía entre sus prioridades, que es discutir el derecho al tanto, que es al tanto, que es la posibilidad para el inquilino o la inquilina frente a la venta del inmueble en el cual vive de poder adquirir con prioridad sobre cualquier otro. Esto también podría bloquear los desalojos de personas que viven en edificios que el propietario quiere vender al mejor postor porque justamente esta zona se está gentrificando. Y finalmente, quizás hay más cosas que podríamos decir, pero diversificar entre el gran tenedor de vivienda, como se hace en España, que tiene más, por ejemplo, de 10 viviendas y el pequeño propietario. Ahí hay una gran diferencia. Normalmente el primero es un especulador. El segundo, en buena medida, depende del alquiler para satisfacer otras necesidades básicas. Sus inversiones están ahí y decide rentar una propiedad. Exacto. Hay que diversificar haciendo diferencias entre estas dos figuras. Ya. Carla, ¿qué más podríamos agregar? Y sobre todo retomando esto que tú planteaste hace un instante, que me parece muy interesante, el regular todas estas viviendas de alquiler por plataformas para turismo que de alguna manera pues también han venido a desequilibrar, ¿no? Todo el mercado inmobiliario en varias ciudades en México. Carla, ¿qué más y cómo ponemos esa pinza a este tema desde ahí? Bueno, de entrada, justo como estamos viendo ahorita, el tema del arrendamiento es muy complejo, abarca distintas realidades, problemáticas y situaciones específicas. Y quiero hacer hincapié en que por eso se necesita una ley inquilinaria. Actualmente los códigos civiles tienen un apartado de arrendamiento
que, aclaro, abarca todo tipo de arrendamiento y a lo mucho tienen un subapartado para el arrendamiento de vivienda. En algunos estados es más generoso que en otros, en algunos son solo unos 4 artículos específicos de vivienda de arrendamiento, es decir, no está regulada la vivienda de arrendamiento de manera integral y muchas veces se le da el mismo trato que a cualquier otro arrendamiento, como si fuera arrendamiento de un terreno para algo comercial o de muebles incluso, ¿no? Entonces, justamente por eso este tipo de diversidades de situaciones se tienen que incluir en la ley de arrendamiento. Mencionar el tema de las aplicaciones de turismo. Nadie está diciendo que se prohíban, ¿no? Aclaro que hay muchas formas en que pueden ser reguladas. Por ejemplo, en París lo que se empezó a plantear fue, bueno, vamos a limitar el número de arrendamientos sujetos a estas plataformas por zonas, ¿no? Dependiendo de la zona de la ciudad, se va a permitir que en cada edificio tanto porcentaje sea para estas plataformas y el resto tiene que ser para arrendamiento, digamos, a largo plazo. En Japón, en ciudades como Tokio, se trató de plantear un esquema que era por temporalidad, dependiendo de la época del año, se podían rentar para estas aplicaciones y en otras épocas del año tenían que ser de manera más permanente el arrendamiento. Y también creo que para abarcar las complejidades de lo que sería una ley de arrendamiento, una ley inquilinaria en lugares como Ciudad de México, creo que también hay que desmontar algunos mitos. Por ejemplo, hay gente que dice, es que no se puede establecer controles al aumento de las rentas. Esto es falso. De hecho, ya en la Ciudad de México hay un tope. El problema es que este tope es del 10% anual, ¿no? Se establece en el Código Civil que las rentas no pueden aumentar más del 10%, lo cual es demasiado. Se puede discutir cuánto, cómo, incluso plantear algo que no sea rajatabla, como mencionaba Silvia, que sean, digamos, esquemas que diferencien situaciones, tipo de propietarios, etcétera. También se ha hablado mucho de que no se pueden poner límites digamos, a mínimos a la duración de un contrato. Esto también es falso porque ya existen esos límites. Por ejemplo, en varios estados el plazo mínimo para un arrendamiento es de 1 año. En Ciudad de México es de 1 año. Sin embargo, en Campeche, por ejemplo, es de 2 años, ¿no? Lo otro está el tema del contrato de arrendamiento que mencionaba Silvia. Hay estados, por ejemplo, Colima, en el Código Civil se ha hecho un gran esfuerzo por establecer mecanismos para garantizar que el arrendamiento sí o sí conste por escrito, ¿no? Es una legislación perfectible la de Colima, pero creo que demuestra que cuando hay intención se pueden establecer mecanismos para abarcar estas situaciones. Entonces, por eso es importante que cada estado desarrolle su propia ley inquilinaria, ¿no? Porque cada vez son más complejos los escenarios que enfrenta el contrato de arrendamiento. Ya no es este esquema tradicional que tenemos en mente que nos enseñan en las facultades de Derecho, sino que es mucho más complejo y se va haciendo cada vez más complejo frente a los retos urbanos que nos encontramos enfrentando actualmente. Por ejemplo, justo la especulación inmobiliaria, justo el crecimiento desmedido de las ciudades, la necesidad de entender que los arrendamientos no están aislados, sino que tienen que verse como elementos ligados a la ciudad, componentes de la ciudad, y que por lo tanto también el tema de transporte público tiene que estar integrado. Y para esto hay que plantearse incluso la posibilidad de un registro de arrendamientos. Que esto, insisto, no estoy diciendo que en Cuba se hace en Estados Unidos, se hace en Bélgica, se hace en Francia, se hace en Alemania. ¿Qué quiere decir? Que las personas que desean rentar un arrendamiento lo registran ante la municipalidad para que el gobierno constate que está en condiciones y así hay una especie de mediación. La relación sigue siendo entre particulares, pero la municipalidad entra en mediación sobre todo para tener un control de cómo está, digamos, la satisfacción de la necesidad de arrendamiento de la ciudad. De acuerdo. Muy brevemente, tengo 2 minutos, María Silvia. Ahora que dice Carla, el tema del registro de los arrendamientos en una posible ley inquilinaria, ¿esto podría frenar la especulación de espacios vacíos en la Ciudad de México? No, yo creo que nos daría realmente mayor claridad sobre quién arrenda, quién subarrienda, cuáles son las situaciones, digamos, realmente de nuestras viviendas. Hay, por ejemplo, números muy altos en México en el censo de subarriendo o de vivienda, bueno, más bien de vivienda prestada es el concepto. Es muy difícil entender qué esconde esta conceptualización. Digamos que permitiría mayor transparencia realmente. Yo creo más que lograr resolver una serie de otras cuestiones. Por eso, más bien la ley inquilinaria debería ser, ella sí, muy compleja, considerando
todas estas problemáticas y buscando poner un límite también a la gentrificación o la financiarización de la vivienda. De acuerdo. Bueno, pues quiero agradecerles a ambas por pues todo ese compendio de información y de conceptos y de propuestas que nos lanzan. Muy, muy agradecida porque yo creo que es un tema a todas luces urgente, como dije yo hace un instante. Y bueno, pues solamente recomendarles tu libro, Carla, El Derecho a la Vivienda, que de hecho vas a estar compartiendo en Twitter Space, y yo creo que vale la pena sumarse para saber un poco más de qué se trata esto y pues tener más claridad de cómo podemos estar protegidas y protegidos. Muchísimas gracias, María Silvia. Gracias, Carla. Hasta pronto y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que el programa se queda en la cuenta de Noticias 22 Digital.